Para la ministra Tiki Marchesini, la presencia del Estado en estas situaciones de desalojos debe ser muy cercana, priorizando los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. Nos explicó cómo están interviniendo hoy en casos en que las familias acuden al ministerio pidiendo ayuda. En los casos de desalojo siempre hemos actuado, depende de cómo se fue dando la circunstancia. Generalmente hemos buscado mesas de diálogo cuando se ha podido. Y cuando han sido desalojos colectivos. En muchos casos con buenos resultados, en otros no. En algunos hemos podido acompañar con proyectos de expropiación, con lo cual se dio la solución definitiva a las dos partes, al titular registral y a quienes ocupaban la tierra. En otros casos no hemos podido intervenir en forma como nos hubiera gustado, porque la sentencia ya llega cuando hay circunstancias que no nos permiten generar ninguna otra acción. Y en ese caso es donde justamente vemos la problemática como a resolver que impulsa este tratamiento o esta idea de este proyecto de ley de protocolo de desalojos. Nosotros buscamos como organismo todas las herramientas posibles, jurídicas, de diálogo también, pero todo esto está de acuerdo a cómo esté la causa y cómo se ha llegado a las circunstancias. Sí hemos encontrado siempre mucha solidaridad en los vecinos. Generalmente son los vecinos los que avisan este tipo de circunstancias. Eso también no está previsto que nos avisen, por lo tanto cuando llegamos siempre es tarde. Y todo esto es lo que está justamente planteándose, ¿no? Como para reformular y generar un tipo de Estado con un tipo de acción distinta, preventiva. Es decir, acá la situación exige que el Estado se ponga la camiseta, se ponga en el lugar de los demás y diga, bueno, ¿por qué o de qué manera, cuáles son las herramientas para que el Estado tenga injerencia en resolver, en ayudar a este grupo vulnerable y también a quien está iniciando un proceso, por ejemplo, de recuperación de su tierra, ¿no? Aquí es un espacio delicado para tratar, pero no es un espacio que se resuelva con mano dura. Nosotros hemos tomado una posición humana, sensible, con propuestas todo el tiempo, con propuestas de soluciones, con propuestas de mesas de diálogo, cruzando datos con otros organismos, por ejemplo, detectando consensos, si las familias a lo mejor que están supeditadas al desalojo tienen algún otro tipo de tierra en algún lado, vivienda en algún lado, con el organismo del IPRODA, con Catastro, con la Subsecretaría de Tierras, digamos, con la Defensoría del Niño o Niña, para ver qué cobertura ha tenido previamente. Siempre hemos trabajado en forma sensible, humana y generando articulaciones con otros organismos del Estado. Actualmente el mecanismo es compulsivo, llega sin previo aviso, son los vecinos los que generalmente avisan, o bien a veces nos enteramos en forma previa, pero en forma, digamos, no oficial, ¿no? Estamos como atentos porque sabemos que puede llegar a haber. No es un mecanismo que esté aceitado bajo las directrices de derechos humanos. El diputado Gervasoni remarcó que desde la Cámara vienen abordando la problemática, hablando con los vecinos, acercándose para generar mecanismos que eviten la vulneración de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad que están involucradas en estos procesos. Lo que se busca es que los desalojos no sean compulsivos ni violentos. Nosotros intervenimos cuando se está produciendo, cuando hay una novedad, una notificación o cuando ya está el hecho. Se trabaja, normalmente nosotros trabajamos, recorremos, hablamos con la gente, no solamente en tiempo de política, siempre hay una necesidad y estamos asistiendo. Pero por eso estamos empezando a profundizar, a crear los anticuerpos necesarios para que los desalojos tengan otro matiz, dejen de ser violentos, compulsivos. Lo que se pide de este protocolo es que ante el inicio de lo que sería un proceso de desalojo, intervengamos todas las partes del Estado primero para pensar a dónde vamos a llevar a la gente, si hay una solución sobre el terreno, si se puede negociar la tierra con el dueño, si es una tierra provincial, municipal, viendo todos los aspectos,
Primero para ver si podemos solucionar dentro del predio. Y si no, bueno, ver la posibilidad de reubicar a las familias. Hablamos con la gente antes, hablamos durante el conflicto y seguimos hablando después, cuando reubicamos a la familia. Para nosotros realmente es emocionante, nos da mucha alegría cuando nos mandan las fotos de que ya están en su casita, están reubicados. Hemos tenido situaciones, por ejemplo, de obras públicas que atañan a asentamientos, que hay que reubicar a las familias que están sobre la traza de la edificación. Hay familias que están viviendo en avenidas, que hay que abrirlas, hay que terminarlas. Entonces es un diálogo constante con la gente. La gente sabe que en algún momento, si están viviendo en esa situación, en una avenida, a la margen de un arroyo que hay que tratarlo, como el arroyo La Chancha, van a tener que ser reubicados. Lo que nosotros no queremos y lo que estamos pidiendo con la adhesión al RENAVAP, con el protocolo de desalojo, es terminar con la compulsión en los desalojos, con la forma violenta, con esto de tirar gente a la calle literalmente, que es lo que está pasando. Somos Estado y nuestra obligación, nuestro deber, y lo hemos asumido así, yo lo he jurado, y cada uno cuando asume desde su ministerio lo ha jurado, defender y trabajar desde nuestro lugar por la gente. Eso es lo que nosotros hacemos a diario, y voy a insistir en esto, que no debe ser un trabajo en soledad, ni de derechos humanos, ni de la Cámara de Diputados, de la Defensoría del Pueblo. Debemos involucrarnos todos los actores políticos, no solamente en estos temas, en todos los temas que atañan a la sociedad, al misionero. Por ahí yo escucho que Oscar Herrera habla mucho de esto, de que él necesita al funcionario que esté las 24 horas a disposición de la gente. Y como dijo él, el que no tenga ganas de trabajar, que avise y que presente su renuncia. Creo que esa tiene que ser la condición. Nosotros tenemos que estar a disposición de la gente, la que nos vota, la que nos elige, y la que nos sigue apoyando, como fue en este 2 de junio con el 75%, es porque confía en nosotros y debemos responder a eso. Generalmente son familias numerosas, con muchos chicos, de escasos recursos. O sea, si los sacamos de ahí, obviamente no tienen cómo costearse un alquiler. Doblemente vulnerados. Me contaba Tiki hace unos días que fueron a asistir a una familia de una chica que ya no pudo pagar su alquiler, fue a alquilar una piecita que tiene huecos por todos lados. Esa es la realidad, y una realidad social a la que nos ha llevado la política económica nacional, que ha hecho que mucha gente que tenía un nivel medio de vida hoy se encuentre por debajo de la línea de la pobreza. Alberto Penayo, como defensor del pueblo de Posadas, también intervino en varios casos de desalojos en la ciudad, remarcó cuáles son las herramientas con las que cuenta hoy para mediar en estos casos y garantizar que los derechos de las personas sean respetadas. La Defensoría del Pueblo tiene la herramienta jurídica, técnica para actuar de manera colectiva sobre cada situación de asentamientos de la ciudad de Posadas, porque no podemos de alguna manera transgredir los límites jurisdiccionales en términos constitucionales. Entonces, pero sí, como establece la Carta Orgánica Municipal, la representación colectiva, o sea, nosotros tenemos la legitimación procesal para actuar y representar en una demanda de manera en conjunta, o sea, no en casos aislados. O sea, lo hacemos, pero la ventaja de contar con esta herramienta en ese protocolo es de poder actuar de manera no solo administrativa, sino también y fundamentalmente jurídica, porque el debate normalmente es jurídico y que nosotros nos encontramos técnicamente hablando con los procesos prácticamente sobre una sentencia sobre la mesa. Dentro de eso, las acciones son limitadas porque podés acudir a una amica curiae, podés hacer cuestiones que ya de alguna manera no elimina la acción. ¿Por qué? Porque vos te encontrás con una sentencia. ¿Qué tenés que hacer con esa sentencia? Marcarle quizás al juez, en ese caso, esto que está de alguna manera polemizado en el contexto social, que tiene que ver que no se tiene en cuenta la decisión de un juez, básicamente no tiene en cuenta la situación de la familia, sino que, como dijo el diputado, se convierte en algo muy técnico. ¿Y cuál es la situación? Bueno, vamos a suponer la condición de los miembros de la familia. Si vos tenés chicos menor de edad, si tenés discapacitados, si tenés mayor edad, etcétera, etcétera. Entonces ahí la única posibilidad desde el punto de vista de la acción jurídica es presentar una amica curiae. Bueno, el de la Defensoría del Pueblo dentro de ese protocolo tiene esa definición del punto de vista
jurídico. Actuar, obviamente, y más si se logra establecer esta norma, permite una discusión a priori, inclusive en la justicia, y nosotros podemos actuar de manera representativa, colectiva. Nosotros tenemos varios caminos en esos casos, pero básicamente hay, digamos, desde el punto de vista legal, hay un tratado internacional que obviamente en la amicus curiae es como el amigo de la Corte que le marca en este caso a un tratado que firmó en el 2012, creo que Argentina, no me acuerdo exacto, entre Brasil, Paraguay, donde hay 100 puntos que hay que atender y uno de ellos tiene que ver con la discapacidad, fundamentalmente. Entonces, las decisiones en esos casos tienen que ser bien atendidas antes de dar el fallo. El problema radica cuando vos tenés que atender el fallo. ¿Cómo haces? Porque a veces te encontrás con una sentencia totalmente firme. Entonces, ¿cómo desvirtuás algo que ya está? Lamentablemente, bueno, es complicado. Pero sí, nosotros, desde el punto de vista de las formalidades, hay muchos mecanismos que estamos trabajando, ley de discapacidad. Pero la discapacidad tiene bastante bache para discutirlo. Me parece que también amerita un proceso que nosotros, de alguna manera, desde la Defensoría estamos capitalizando desde el punto de vista legal para poder armar distintos protocolos, pero no tanto como esto es urgente, esto es algo inmediato, que no podemos desatender porque obviamente entendemos la realidad desde adentro y es complejo porque uno no tiene la herramienta para resolver el problema, porque imagínense un desalojo que implica una vivienda, y eso no es fácil de resolver, es una cuestión... no tener la disponibilidad de dinero, pero o entrar en el sistema LIPRODA. Hoy ellos están con un porcentaje mínimo de cantidades de posibilidades para brindar una casa. Nosotros, en todas las actuaciones que hemos tenido, entre todos los organismos acá, Derechos Humanos, de LIPRODA, hemos trabajado en casi 250 relocalizaciones, en situaciones estas que están marcando ustedes, el camino de desalojo. Entonces, creo que el LIPRODA no puede superar de 500 y estamos con una proyección a 1500, pero para futuro. O sea, la realidad es compleja. En todo Posadas vas a encontrar, no hace falta ir tan lejos, tenés Chacra 17, Chacra 61 que está frente al Cementerio de la Piedad, tenemos Chacra 43 que está acá en el centro. O sea, son realidades históricas. Entonces yo creo que por eso es importante el protocolo, porque nos permite poner sobre la mesa un mapa, como dijo la ministra, que nos va a permitir observar con una mirada, nosotros pondríamos la otra herramienta ahí, que es el Observatorio para Control y Gestión, la mirada desde el punto de vista más humano antes de avanzar. Por eso digo, poner en la balanza las dos cosas. El derecho a la propiedad privada, que el artículo 17 le garantiza a cualquier ciudadano, pero también el derecho al acceso a una vivienda y a no ser tirado por el Estado al vacío, porque no es otro camino que les queda. Entonces me parece que sí, nosotros tenemos casi 70, en realidad fueron relocalizados bastantes, entre ellos de estas cantidades que te mandé, tiene que ver con la 239, la 233, la Chacra 146, 244, 245, muchas han sido relocalizadas, producto de un proceso, como dijo al principio usted, de diálogo. Y no se llegó a esa instancia, digamos, pero no podemos manejar la totalidad, digamos, de situaciones probables, inclusive, y que quizás otras no estamos sabiendo, y que nos encontramos lamentablemente con el fallo en la mano y es complejo a partir de ahí poder actuar, ¿no?